Hola, bienvenidos. En este video vamos a dar un pequeño repaso del resultado que se vio en el Marsden y un ejemplo. Entonces el resultado que viene en las notas del Marsden es este que está aquí, es esta implicación. Dice que si existen todas las parciales y son continuas en todo punto del dominio U de la función, eso va a implicar que la función sea diferenciable en todo punto de U. Entonces este es un buen criterio para ver si una función va a ser diferenciable, porque la continuidad de las derivadas parciales es una condición más fácil de checar que el límite que involucra la diferenciabilidad de la función f. Y nada más como nomenclatura, esta condición de que todas las derivadas parciales sean continuas en U, se dice que la función es clase C1 en U. Entonces es importante decir que esto de clase C1 siempre tiene que estar referenciada a un dominio. O sea, no decir clase C1, que la función es clase C1 en un punto dado, no tiene sentido. Tiene que ser este, para todo punto en el dominio de la función. Bien, entonces este es el resultado del Marsden. Y lo que vamos a ver ahorita es que en general el regreso no se vale. O sea, ser clase C1 no es exactamente lo mismo que ser diferenciable en todo punto. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo es en una dimensión. Entonces esta función f va de R a R y va a estar dada de la siguiente forma. Si x es distinta de 0, va a ser x al cuadrado por seno de 1 entre x. Y cuando x es igual a 0, va a ser 0. Si uno hace bueno, si es en la gráfica de esta función que está aquí, se va a ver algo así. Basta, bueno, es el eje de las x, el eje de las y. El x cuadrado lo voy a dibujar punteado nada más para que sea como referencia. Esta sería la función, la parábola. Y la gráfica que lo voy a pintar en rojo, se va a ver algo así. Entonces está oscilando entre x cuadrado y menos x al cuadrado. Y conforme van acercándose al cero, este factor hace que haya un montón de oscilaciones cerca del cero, un número infinito de oscilaciones. Entonces esta función vamos a checar que es diferenciable, pero la derivada no es continua. Entonces, bueno, f' existe. F' en x existe para todo x que esté en R. Entonces esto estaría diciendo que la función es diferenciable en todo punto, pero f' no es continua. No es continua. De hecho, lo que vamos a ver es que no es continua en cero. A ver aquí solución. Entonces, ¿cuál era la función? Es x cuadrado por seno de 1 entre x. Entonces, cuando x es distinto de 0, derivamos de manera usual porque aquí la función fuera de 0 está bien definida. Entonces, aplicamos la regla del producto. Entonces, si x es distinto de 0, ¿cuál va a ser la derivada? Entonces, f' de x es regla del producto. Sería la primera por derivada de la segunda. Entonces, era seno de 1 entre x. Entonces, la derivada de seno es coseno. Luego aparte hay una regla de la cadena, entonces tengo que derivar la parte que está adentro, que es esta. Entonces la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado. Más, acuérdense que es regla del producto, más la segunda por derivada de la primera. La derivada de x al cuadrado es 2x, la seno 1 entre x. Entonces simplifico un poco esta expresión, esta se va con este. Entonces al final va a quedar menos coseno de 1 entre x más 2x seno de 1 entre x. Seno de 1 entre x. Entonces esta es la derivada para los puntos distintos de 0.
Entonces, para todo punto distinto de 0, la función es diferenciable. Ahora para x igual a 0, x es igual a 0, la derivada la voy a tener que tomar usando el límite del cociente diferencial. Esto sería f de h menos f de 0 sobre h. Entonces, este es el cociente diferencial. Para aquí h con ese h tiene que ser distinto de 0. Entonces, para los puntos distintos de 0, la función es x al cuadrado. Perdón, tiene que ser h porque el parámetro es h. Estoy volando en h, sería h cuadrado seno 1 entre h menos la función valor en 0 es 0 sobre h. Entonces, nomás simplifico esta parte. Se me fue. Entonces, cancela un h con la h que está acá abajo. Entonces, me va a quedar simplemente h por seno de 1 entre h. Y esta parte que está aquí, esta tiende a 0. Cuando el h tiende a 0. Y eso lo pueden ver por dos formas. Una forma sería simplemente ven que seno de h por seno de 1 entre h, debe dar igual que valor absoluto de h. Porque seno siempre está acotado por menos, el valor absoluto de seno siempre está acotado por menos 1. Digo por 1. O si no, pueden graficar la función. X seno de 1 entre x. La gráfica de la función esa se va a ver, no, si dibujan la función identidad y menos la identidad. Va a ser la gráfica de seno de x 1 entre x, se ve así. Entonces cerca del 0 tiende a 0. Entonces ya sea cualquiera de las explicaciones que quieran, entonces es esta o es esta. Esa es la razón por la cual el límite de se va a 0. De cualquier forma se concluye que la derivada en 0 es 0. O sea, f' en 0, que es el límite del cociente diferencial, pues es simplemente 0. Entonces eso prueba que la función es diferenciable. Entonces en conclusión, después de hacer estas cuentas, podemos ver quién es la derivada. La derivada va a ser f' de x, va a ser igual a menos coseno de 1 entre x más 2x seno de 1 entre x. Eso siempre cuando el x sea distinto de 0. Y 0, cuando estoy derivando en el 0. Entonces esta función es diferenciable. Entonces esta función es diferenciable y eso satisface la primera parte del ejercicio. Bueno, de la afirmación esta. Entonces f' existe para todo punto en R. Entonces nada más hay que checar que f', la siguiente parte es checar que f' no es continua en 0. Pero eso ya casi lo hicimos porque aquí tenemos la expresión para f'. Entonces f' es esta función que está aquí. Está en cachos, pero aquí ya tenemos la regla de correspondencia. Entonces, si f' fuese continua, usando que esta función es continua, podría despejar. O sea, supongamos que f' es continua en 0. Y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Entonces, bueno, si le sumo, entonces como esta es continua, como esta función 2x seno de 1 entre x es continua en 0, y eso si quieren pueden justificarlo, bueno, al menos verlo gráficamente aquí. La gráfica de x seno de 1 entre x es otra vez aquí cerca del 0, se aplasta. Entonces tiene que ser continua ahí en 0.
Y es cero, de hecho, el valor de esta función. Como esto es continuo en cero, entonces significaría que f' de x menos, si se la quito, 2x seno de 1 entre x. Este es continuo de cero. Porque el resto de funciones continuas es continua. Pero ¿quién es esta función? F' de x menos 2x seno de 1 entre x. Si lo copio de acá arriba, es menos coseno de 1 entre x. Es menos coseno de 1 entre x. Pero esta función es continua. Esta no es continua de cero. Porque oscila mucho cerca del cero. Entonces está la contradicción. Entonces la función, la derivada no es continua. Entonces esta función f es un ejemplo de una función que es diferenciable en todo punto, pero la derivada no es continua. Es decir, es una función que es diferenciable en R, pero no es clase C1 en R. Tendrán que quitarle el 0. Bueno, ahí termina el ejemplo.